Bien, vamos a andar un poquito rápido el día de hoy porque tenemos una agenda variada. Eh, Así que quiero, con la primera diapo, si la presenta Rodrigo, queremos introducir una nueva serie de temas que vamos a estar trabajando. ¿Qué ve adelante? ¿Qué vemos? La pregunta, ¿con qué riqueza sueñas? ¿Con qué riqueza soñamos? Mire las fotos o pongamos, puede ser otra riqueza. Ya, esta no es exhaustiva en las fotos que pone ahí, pero yo las puse sugerentemente, pero puede ser otra riqueza. Comente con la persona del lado con qué riqueza sueña. Comentemos. Ya, ya. A ver, ¿quién quiere nombrar alguna riqueza con la que le gustaría tener? De las que están acá o alguna otra. Están todos comiendo. Están todos contentos con el pan de Rodrigo. A ver, Maca, ¿qué te gustaría de las riquezas que está? Está un poquito ocupada la Maca. Sí. No, 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 de ahí nomás. No, 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 tranquila. Yo lo digo al Zoom. ¿Le gustaría tener plata para viajar? Nunca se me hubiera ocurrido eso a mí. Mucha plata para viajar. Viajar, viajar. Solo viajar por el mundo. Viajar, comer, conocer. ¿Quién se identifica con la necesidad de la maca? Entonces vamos a hacer una transferencia. Ah, te imaginas. Vamos a hacer una colecta pro maca. Ya. ¿Quién más? A ver, ¿qué otra riqueza le gustaría? Puede ser otra. Yo puse alguna foto sugerente. A ver. Tanto, estamos todavía comiendo. Isabela, ya la Isabela está pensando ahí. ¿Una pastelería? Sí. Wow. ¿Mundial? A nivel mundial, así que llegue pastelera. Ya. Eso sería una riqueza para ti. Sí, sería. Interesante. ¿Qué más? A ver. Faco. Francisco. ¿Dónde está el Jonathan allá? No, no está. El dinero suficiente para ser independiente con lo mismo, ¿cierto? Con tu rubro. Lo laboral, pero en tu laboratorio, en algo, ¿no? En cualquier otra área. Ya. En el Zoom alguien escribió, ¿puedes darme la cámara? ¿No están viendo? Pueden decirme en el Zoom por chat. Ah, se nos fue la señal. No, por eso, yo dije cualquier tipo de riqueza. Yo lo dije lo primero que dije. Uy, lo dije Eh, estás como muy distraída últimamente, Pati. No sé qué te pasa, Pati. No sé. ¿Cómo? ¿Ya? ¿Sí? La Pati Jowful. Perfecto. La Pati Jewful sueña con una residencia bonita en el campo donde nos pudiera atender a todos cocinando ella. Vamos, oremos por eso. Bien. ¿Ah? ¡Ah! Mira que lo dijo. ¿Qué dice allá?
Plata para viajar. Esa es del Club de la Maca, la Milena. Muy bien. Y mira la Claudia sí que es más altruista. Dice, poner mi jardín infantil cristiano. Esa me gustó. Me gustó. Una filial de Edujón. ¿Ven? Amén. Bueno, que así sea. Ya. Si ponemos el mapita que sale ahí en la presentación, yo les quiero presentar una ciudad que está acá abajo a su derecha, que se llama Éfeso, que fue una ciudad que estuvo, digamos, cerca del primer siglo, porque vamos a empezar a trabajar el libro de Efesios, un libro que es maravilloso. Y vamos a conocer un poco. Yo hoy día me toca hacer la introducción, bueno, y después los equipos de trabajo van a empezar a desarrollar el tema. La ciudad de Éfeso era una ciudad bien característica porque como estaba cerca de la costa, realmente era un puerto y era una ciudad muy rica, una ciudad donde había, era muy pudiente, los habitantes tenían un buen pasar. Y era una ciudad también con alto contingente de poetas, de filósofos. Era una ciudad importante, digamos, en la zona del Asia Menor. Esto es más o menos en Turquía, ¿ya? En la actual Turquía. Éfeso era una ciudad importante, no era una ciudad pobre. Ahora hay un detalle bien importante porque en aquellos tiempos la ciudadanía era más importante que la nacionalidad. ¿Qué quiere decir? Que una persona se calificaba de dónde venía en cuanto a su ciudad, ¿ya? ¿Por qué? Porque eso le daba un Es una estatus. consulta que tiene En baño. este caso, por decir de alguna forma, decir no, pues una comuna. Decir yo soy de Éfeso, pongamos algo parecido, quizás sería como vengo de Nueva York, vengo de una ciudad importante, ¿cierto? Oh, viviste en Nueva York, eso es lo que nosotros pensamos cuando vemos gente que vive en lugares importantes, ¿cierto? Éfeso tenía esta característica por ser una ciudad rica en términos de comercio, en términos de artes, pero también era una ciudad en términos religiosos muy importante en cuanto al paganismo que ocurría ahí. La siguiente foto nos dice lo siguiente. Dice que ahí Éfeso era la capital de la provincia romana de Asia y era grande y un bullicioso puerto comercial. Y era también el centro de adoración de la diosa pagana Diana. Ahí ustedes ven que tenía varias cosas ahí, porque tenía que ver con la fertilidad. El templo que se le erigió en su honor es considerado todavía como una de las 7 maravillas del mundo. Por lo tanto, agreguemos a esto el tema religioso. Importante a nivel comercial, importante a nivel artístico, pero también a nivel religioso. Por lo tanto, el que era de Éfeso se creía importante por la ciudad que había nacido. El que era efesiano tenía algo de qué jactarse en cuanto a su ciudadanía, ¿ya? En este contexto es donde Pablo escribe su carta a los Efesios y vamos a descubrir por qué es importante esta carta. Fíjese que el trasfondo histórico en la siguiente, por favor, dice que el primer encuentro, vamos a buscar Hechos 18 y Hechos 19, donde salen los primeros acercamientos de Pablo a Éfeso y cómo él visitó esta ciudad y fue y evangelizó en ese lugar y ganó gente y fundó una iglesia, ¿ya? En los versículos 18 al 21 del capítulo 18 voy a pedir que alguien me ayude con la lectura. Tenemos un micrófono acá. ¿Quién me quiere ayudar acá? ¿La Pati? La Pati, ya Pati. ¿Hechos cuánto era? Hechos 18 del 18 al 21. ¿Sí? Pa.
Mas Pablo, habiéndose detenido aún muchos días allí, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria. Y con él Priscila y Aquila, habiéndose rapado la cabeza en Cencrea, porque tenía hecho voto. Y llegó a Efeso y los dejó allí, y entrando en la sinagoga discutía con los judíos, los cuales le rogaban que se quedase con ellos por más tiempo, mas no accedió. ¿Hasta el 21? 21. Sino que se despidió de ellos diciendo: es necesario que en todo caso yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene, pero otra vez volveré a vosotros, si Dios quiere. Y zarpó de Efeso. Entonces, esta es la primera visita que Pablo hace a esta ciudad. ¿Te puedo pedir que me ayudes con lo siguiente, Pati? No todavía, pero que lo hizo en su segundo viaje misionero, ¿ya? Algo interesante, que siempre en las Biblias hacia atrás hay unos mapas. ¿Han visto que esos mapas, lo hemos ojeado, dice primer viaje misionero de Pablo, segundo viaje, tercer viaje? De los 4 viajes que hizo, en el segundo Pablo visitó a la ciudad de Éfeso, evangelizó en una sinagoga donde habían judíos, él les compartía el evangelio de Cristo. Generalmente lo que pasaba en la sinagoga, que habían judíos que creían y otros que no creían y rechazaban. Curiosamente, lo que nos menciona acá es que los de Éfeso, los de la sinagoga de Éfeso, parece que se quedó con ellos, le pidieron que se quedara y fueron evangelizados, y desde ahí se fundó un núcleo evangelístico. En Hechos 20:31, no lo vamos a leer, solamente lo cito como referencia, dice que se quedó probablemente 3 años viviendo ahí, y eso es suficiente para levantar una obra, una iglesia, y para establecer esa iglesia se necesitan dejar pastores o líderes. ¿A quién dejó según estos pasajes? A Priscila y Aquila, que era un matrimonio. Priscila y Aquila, que ellos se quedaron trabajando en la iglesia de Éfeso. Ese es un modelo misionero, ¿cierto? Que uno funda una iglesia y después deja líderes que la administren. Entonces, cosas interesantes de Pablo y cosas interesantes de los efesios. La siguiente, por favor, Rodrigo. Que en Hechos 18:19 dice que ellos oyeron la predicación del Evangelio en el versículo 19. Lo podemos mirar en nuestra Biblia. Y está adelante. También en el capítulo 19, en el versículo 17, dice... Pati, por favor. ¿17? Sí. Espérame. ¿Qué pasó? Perdón, ¿17 cuánto? 19:17. Ahora estamos en el capítulo 19. 19:17, espérame. Ahí voy. 19:17. ¿Qué pasó con los de Éfeso, los efesios, cuando escucharon la verdad predicada de Cristo Jesús? Ya. Dice, y esto fue notorio a todos los que habitaban en Efeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. ¿Qué pasó? Que esto fue en el tercer viaje misionero de Pablo. Nuevamente llega y empezó a manifestarse el Evangelio por medio de milagros y señales, y dice que muchos de Éfeso creyeron y aceptaron que Cristo era el Hijo de Dios. Eso sale en el versículo 17. Dice que también renunciaron a sus creencias erróneas y dejaron costumbres contrarias a la ley de Dios. La gente de Éfeso aceptó el mensaje de salvación. Dice en el versículo 18, y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos, y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era de 50,000 piezas de plata. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. La gente de Éfeso, por lo tanto, creyó la palabra acerca de Jesús y empezó a dejar atrás su pasado. ¿Qué les dije yo acerca de, o qué conversamos acerca del centro religioso de lo que era Éfeso? Que era un centro mediano o era un centro importante. Por lo tanto, dejar las creencias de ese lugar era dejar prácticamente la esencia y la identidad del lugar. La gente estaba dejando atrás una tradición de la ciudad.
por decir de alguna forma, o mejor dicho de otra forma, dejar atrás el tema del culto a Diana era casi dejar de ser de Éfeso. Es quitarse la identidad. Qué fuerte. ¿Ah? La esencia. ¿Ya? Ellos mostraron arrepentimiento, dice acá adelante el punto D, y entendieron que para ser parte de la iglesia de Cristo debían sumergirse en las aguas del bautismo, es decir, bautizados en conformidad con el bautismo que Jesús mandó. Eso también sale ahí, en el versículo 2 al 5. Dice así. Dice, y les dijo, recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis, y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados ellos? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyese en aquel que vendría después de él. Esto es en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y en el versículo 6 del capítulo 19 pasa algo muy interesante. Dice el versículo 6, y habiéndole impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban, eran por todos unos 12 hombres. Hay algo muy característico en la predicación de Pablo. Pablo predicaba al Señor Jesucristo, la muerte de Jesucristo y la resurrección de Cristo, y ese era el mensaje central de Pablo. En conjunto con eso, su predicación iba acompañada de señales y milagros por el poder del Espíritu Santo. Era una señal distintiva el que hubiesen milagros y señales por medio de la acción del Espíritu Santo. Y esto es lo que vemos acá. Por lo tanto, los de Éfeso creyeron al Señor Jesús, recibieron al Señor Jesús, pero también con eso recibieron la acción del Espíritu Santo, por la predicación de Pablo. Entonces, esto es más o menos el mensaje y el trasfondo de lo que pasa con la iglesia de Éfeso. En el capítulo 20 hay una mención, porque Pablo visitó en el segundo viaje misionero por primera vez, en el tercer viaje misionero por segunda vez, que es lo que leímos en el capítulo 19, y en el capítulo 20 de Hechos, Pablo tiene un encuentro con la gente de Éfeso, no visita la ciudad, pero lo que dice el relato de Hechos 20 es que se encuentra por última vez y se despide de los ancianos de Éfeso, cuando les recomienda diciendo, ustedes tienen que cuidar a la grey de Dios. Eso está en el versículo 31. Por 3 años les predicó a los de Éfeso y después les encargó la iglesia porque Pablo les indicó que iban a llegar gente peligrosa, gente que podría hacer perder a la iglesia. Entonces, una fecha interesante que necesitamos contextualizar este pasaje. La siguiente, Rodrigo, por favor. Que Pablo menciona 3 veces la carta que escribe mientras está preso. Esto como dato ya. O sea, cuando Pablo escribe esta carta, la escribe ya estando al final de su segundo presidio. Esto lo señala el versículo 3.1, 4.1, 6.20. Y ha sido considerada por largo tiempo como una de las 4 cartas conocidas como epístolas de la prisión, junto con Efesios, Filipenses, Colosenses y Filemón. Y es curioso, esto como un detalle, porque hay cartas que le escribió Pablo en el inicio de su ministerio y obviamente cartas que le escribió al final. Por ejemplo, en la carta de Gálatas se dice que fue inicial, cuando estaba iniciando su ministerio. Por lo tanto, uno al leer la carta, si usted lee la carta de Gálatas, es muy claro el mensaje doctrinal, pero también ven a un Pablo mucho más enérgico, más tiene que ser así, tiene que ser así, tiene que ser de esta forma. En cambio, las cartas hacia el final, uno nota la acción más pastoral, un Pablo más crecido, más pastor respecto a su ministerio. Y eso es lo que vamos a descubrir cuando leamos la carta a los Efesios. Por lo tanto, dice que a la derecha, a la izquierda, en el cuadro amarillo, hay buenas razones para creer que el sitio del encarcelamiento donde estaba fue Roma y Pablo pasó 2 años en prisión. Eso sale en Hechos 28. Ahora, 2 cosas importantes que necesitamos entender de esta carta, que tenemos que tenerles como brújula cuando la estudiemos, ¿ya? Esto para los grupos, para que centremos nuestra visión. 2 propósitos mayores, que esto es como una de las cartas de Pablo. En el primer lugar, la siguiente, Rodrigo. Dice, Pablo deseaba explicarles la naturaleza de la iglesia,
la nueva humanidad de Dios por medio de mostrarles su origen, su conformación con judíos y gentiles salvos y su propósito eterno. Es decir, en primer lugar quiso hablarles de su identidad. Pregunta, ¿por qué para Pablo era tan importante que los de Éfeso captaran su identidad? Pensemos cómo era la gente de Éfeso. Muy bien, Kelly. Porque al hacerse cristianos, ¿cierto? Ellos, si bien dejaron la parte religiosa, también se dieron cuenta que no valían por su riqueza, ni también poco por su cultura. Se dieron cuenta que ellos estaban desligándose un poco de su cosmovisión, de dónde eran. Pero por otro lado estaban adquiriendo otro conocimiento que les decían que eran de lo eterno. ¿Ya? Y eso pasa con los cristianos. Hay un cambio de cosmovisión, que ya no soy ya no tengo un apellido, ya no valgo por mi riqueza, ya no valgo por mi estatus o por lo que hago, sino que tengo otra identidad que debo afirmar. Pablo quería dejarles tan claro quiénes eran los de Éfeso para que ellos no se compararan y no dijeran, oh, lo que estoy perdiendo con los de Éfeso, sino lo que estoy ganando en Cristo. Una frase reiterativa en el libro de los Efesios, que es en Cristo. En Cristo, ¿qué gané en Cristo? En desmedro de lo que queda atrás. Y esto es un poco lo que pasa con nosotros. ¿Qué cosas hemos dejado para ganar en Cristo muchas otras cosas? Por lo tanto, en los capítulos 1 al 3, Pablo habla de la identidad del cristiano. Lo que ahora son, su ciudadanía no es de Éfeso, sino está en los cielos. El capítulo 2, le doy un tip al que les toque el capítulo 2. Ya no son de esa membresía, sino que tienen una identidad. Son de Cristo Jesús. Y en segundo lugar, como dice allá a su izquierda, Pablo buscaba la forma de hacerle un llamado a la nueva humanidad de Dios a fin de que tuvieran una conducta apropiada. ¿Por qué? Porque para el cristiano, este hecho de ser nuevo convertido, nuevo nacido, marca un nuevo inicio de vida, en que yo afirmo mi identidad, entiendo quién soy para poder hacer. Póngame atención en este punto. El cristiano se define no por lo que hace, sino por quién es. Y quién es define lo que yo hago. Siempre es así. Yo oro porque soy cristiano, yo evangelizo porque soy cristiano, porque soy hijo de Dios. Yo predico, estudio la Biblia porque soy un hijo de Dios, no para ser. ¿Estamos claros? Siempre la identidad del cristiano va antes de eso. Si nosotros cambiamos el orden, estamos haciendo una salvación por obra. ¿Estamos de acuerdo? Por eso para Pablo era tan definitorio decirles quién son ustedes. Y ese es el ejercicio que vamos a hacer ahora, de remarcar verdades bíblicas. ¿Ya? Y por último, el mensaje. La siguiente, Rodrigo, por favor. Lo que estamos, esto más o menos los versículos clave, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades, para que por la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, Señor nuestro. Lo que está diciendo la Biblia es que finalmente Cristo logró a través de su sacrificio acercarnos a esa nueva humanidad que Él trae en conjunción y en correcta relación con Él, con el Padre. Ese es el tema medular. Entonces, la siguiente, su mensaje más importante se centra en la acción salvadora de Dios por medio de Jesús para crear la nueva humanidad de Dios en medio de la antigua. Por eso era tan importante para Pablo sacar y hacer que se olvidaran de alguna forma de su ciudadanía de Éfeso para entenderse como nuevos cristianos. ¿Ya? Voy a darle la introducción ahora en el autor, la siguiente. Vamos a ir entonces antes de hacer el taller que le había dicho, el autor. ¿Quién es el autor en el versículo 1? Ahí dice, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios. Porque finalmente Dios es el que establece los apóstoles, Dios es el que establece, Jesús es el que establece el mandato de levantar iglesias. Y en la siguiente, Rodrigo,
¿Cómo llama a los de Éfeso Pablo? ¿A quién está dirigida? Santos y fieles. Usted y yo vamos a entender que el concepto santo antes de llegar a la iglesia era que el santo era el que había pasado un proceso de canonización y que estaba escrito en el calendario ahí, ¿cierto? Como dice cierta iglesia, ¿ya? Pablo no está diciendo que estos santos pasaron un proceso de canonización, sino que está hablándole a la iglesia en su totalidad como los santos. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque en Cristo tenemos al Espíritu Santo. Y santo en la Biblia significa apartado para un propósito. Dios toma a los de Éfeso con un propósito y le da su Espíritu para cumplir una comisión. Dios te apartó a ti, me apartó a mí y nos dio su Espíritu para apartarnos para sus propósitos. Hace unos años atrás yo tenía una guitarra X en otro distrito y yo la usaba para la alabanza y la tenía, digamos, ahí apartada para la alabanza y resulta que llegó un joven al MUC que tocaba rock pesado, metal, cosas así. Y yo sabía que este joven le gustaba una música estridente y todo eso y que era muy nuevo, nunca supe si recibió a Cristo, pero bueno, pero iba. El tema es que me dijo, mira Hamilton, ¿puedo tomar tu guitarra? ¿Y qué vas a tocar? No, las canciones que escucho yo, Deep Purple, metal y todas las cuestiones. Y yo le dije, no. ¿Y por qué no? Pues si la guitarra. No, le dije, porque esa guitarra está apartada para la alabanza. Esa guitarra se toca para el Señor. Está apartada. No porque la guitarra tenga una aureola, sino que la guitarra es del Señor. Eso es santo. Usted fue ungido por el Espíritu Santo, apartado para cumplir propósitos santos. Usted. Por eso Pablo habla a los santos que están en la iglesia. Y usted es un santo. No porque tenga una aureola, porque sabemos nuestras luchas. Pero si tiene el Espíritu Santo, Dios tiene un propósito que lo va a cumplir por medio del Espíritu Santo. Segundo, y fieles. No era porque estos hombres y mujeres eran fieles, dijeron que iban a todas, no. Fidelidad tiene que ver con fe. En el hecho de que habían puesto su fe en Cristo Jesús. Habían confiado, como leímos en el capítulo 19, habían confiado en Cristo Jesús para salvación. Santos y fieles. Y esto se aplica a nosotros. ¿Usted ha confiado en Cristo Jesús para salvación? Por lo tanto, está dentro del mismo acápite. Santo y fiel. Se puede considerar, según lo que dice los de Éfeso. Entonces, la siguiente, en el versículo 3, dice lo siguiente. Después que saluda, ¿cierto, Pablo? Se presenta como el apóstol y después saluda a los santos y fieles. Vuélveme a la que está atrás, Rodrigo, por favor. Me faltó una parte en el versículo final del capítulo 2. Del versículo 2, perdón. Les da una clave. En el versículo 2. Fíjese cómo los saluda. Les dice gracia y paz. Fíjese que estas palabras no son simplemente un saludo, son la expresión del amor de Pablo. ¿Por qué? La gracia se llama a lo que Dios nos da sin nosotros merecerlo. La gracia es lo que Dios nos da sin nosotros merecerlo. Y la misericordia es lo que Dios no nos da a pesar de lo que merezcamos. Es decir, Dios no nos da la muerte, aunque la merecemos, porque aplica su misericordia. Pero no solo nos perdona la vida, sino que aparte nos hace sus hijos. Cuando nos hace sus hijos, aplica la gracia. Nos perdona en su misericordia y nos hace sus hijos en su gracia. Por lo tanto, la gracia es el favor no merecido de Dios hacia nosotros. Por su gracia somos llamados hijos de Dios y Dios nos da más de lo que merecemos. Y la paz no tiene que ver con este símbolo del mundo, no tiene que ver con la ausencia de guerra. Según Romanos 5.1, dice que la paz,
Dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. La paz bíblica es estar en una correcta relación con Dios. Es que el Dios de los cielos ya no está enojado por mi pecado. ¿Por qué? Porque si yo estoy en Cristo, he sido perdonado. Por lo tanto, Dios ya no tiene nada contra mí. Su ira ha sido apartada porque en la propiciación fueron castigados mis pecados en Cristo, y ahora Dios me ve con esa paz. Tengo una correcta relación con Dios. La gracia, lo que Dios me llama, y la paz, mi correcta relación. Por eso ahora podemos entrar al trono de la gracia, que Dios no le va a reclamar nada, que Dios no anda con el dedo diciéndole, usted tuvo lo que hiciste. Dios no es así, porque nos ve en paz, porque estamos en Cristo. Porque cuando nos ve a nosotros, no nos ve realmente a nosotros, ve a Jesucristo. Estamos en una correcta relación con Dios. ¿Se fijan cómo Pablo estaba, todos los conceptos teológicos los tenía bien claros? Dentro de ese concepto, entonces ahora sí, el versículo 3, yo les voy a dar la introducción, porque vamos a hacer el taller con los versículos que siguen. Dice el versículo 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por favor, subraye, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Miren la clave bien interesante. ¿Dónde dice que están las bendiciones? En los lugares celestiales. Las bendiciones están en los lugares celestiales porque Cristo está a la diestra del Padre. Por lo tanto, los lugares celestiales, Dios en Cristo ya me bendijo, como Dios bendijo a Cristo por su comportamiento, y yo creí en Cristo, lo que tiene Cristo, por lo tanto, es mío. Esas bendiciones están en lo espiritual. Y algo interesante, un principio bien interesante de la vida cristiana, que primero las cosas suceden en lo espiritual y después en lo natural. Primero las cosas ocurren en lo espiritual y luego en lo natural. Por eso este pasaje es tan interesante, porque me dice que las bendiciones están en lo espiritual, en primer lugar. Si yo no oro y no tengo una acción espiritual en mi vida, no voy a poder verlo en lo natural. Que dice en el versículo cuando dice, y entrada a la puerta de tu aposento, lo que tú pidas al Padre en lo secreto. Mateo 6. Mateo 6:6. Me confundí con Mateo 6:33. Cerrada la puerta de tu aposento, lo que tú pidas en lo secreto al Padre, Él responderá en lo público. Lo que ocurre en lo espiritual, primero va a ocurrir en lo natural. ¿Estamos con este principio? Bendiciones espirituales que ya están en Cristo. Busque Efesios 6:12. Porque esto es una clave muy importante, que a veces no entendemos y que necesitamos refrescar, que tiene que ver con la guerra espiritual. Versículo 12 del capítulo 6. Porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes, ¿dónde? Espirituales, de maldad de las regiones celestes. ¿Dónde ocurre la lucha espiritual en primer lugar del cristiano? En lo espiritual. En lo espiritual. Por eso es tan importante ir a lo espiritual para tener victoria en lo natural. Bendiciones espirituales, pero también guerras espirituales que podemos ganar mediante nuestra intimidad y comunión con Dios. Bendiciones espirituales que tenemos que trabajar en el Señor para poder recibirlas por medio de la oración. Nos habla esto, ¿no? ¿Sí? Bien, entonces, ahora vamos a tomarnos en 3 minutos y medio. No. En 10 minutitos vamos a tomar de los versículos 4 al 14, y yo quiero que la idea es que del versículo 3 nosotros podamos ligar todas las otras bendiciones que tenemos y podamos descubrir. Contémonos en grupos de a 3 y compartamos lo que está en el versículo 4 al 14. 4 al 14. ¿Ya? Y quiero que nos apropiemos de las bendiciones que existen ahí. Lo que Dios dice de los efesios, que son, pero también que dice a nosotros.
¿Ya? 10 minutitos. Qué importante es que podamos retener estas bendiciones que tenemos en Cristo para nuestra vida, porque hablan de nuestra identidad. ¿Alguien de uno de los grupos quiere decir algo que le llamó la atención, le llegó profundo respecto a cosas que no sabía y que teníamos en Cristo? ¿Quién quiere hablar? ¿Ah? La Kelly dice acá. En el versículo 4, ¿qué encontramos? ¿Qué bendición encontramos? En el versículo 4, que fuimos escogidos, ¿cuándo? Antes de la fundación del mundo. Que Dios pensó en nosotros antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Para ser santos y sin mancha. Que Dios nos escogió para apartarnos, como hablamos al principio. Versículo 5, que dice que primero, en amor sacrificial, Dios nos escogió para ser adoptados como hijos. Dios en Cristo nos adoptó como hijos. Por lo tanto, nuestra identidad es ser hijos de Dios por medio de Cristo. En el versículo 6, que su vida está diseñada ¿para qué? Tenemos el propósito honroso de alabar su nombre. Y que somos, acepto. Alguien lidia con el rechazo acá diciendo, no, si yo no me acepto o nadie me acepta, el mundo no me quiere, nada. En Cristo usted ya es aceptado y aceptada. Nada tiene que hacer. En Cristo Dios ya aceptó su vida. Versículo 7. ¿Qué otra bendición tenemos en Cristo? ¿Alguien lucha contra los pecados no perdonados? ¿Qué dice la Biblia? Que en Cristo tenemos redención por la sangre de Jesús. No hay ninguna condenación para los que están en Cristo. No hay culpa, porque Cristo ya pagó nuestros pecados. Por lo tanto, le podemos decir al diablo, diablo, tú no me puedes acusar porque dice que en Cristo tengo redención. Soy libre del pecado. Soy libre de la acción pecaminosa y de los efectos del pecado. Versículo 8. ¿Qué tenemos en el versículo 8? Miren qué precioso. ¿Qué tenemos de Dios? Sabiduría e inteligencia. ¿Usted se ve a veces con situaciones que no puede resolver? Sí. ¿Y no sabe qué hacer? Para ti. Dice, sabiduría e inteligencia en Cristo. Por eso cuando usted, Mateo 6:6 dice, lo que usted pide en lo secreto, lo va a encontrar en lo público, en lo espiritual. Usted tiene toda la sabiduría e inteligencia del mundo. Tenemos en Cristo la sabiduría e inteligencia para afrontar cualquier desafío. Versículo 9 y 10, ¿qué nos dio a conocer? El misterio, no el ministerio. El misterio de su voluntad, que está en el versículo 10, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Ojo con esto es muy importante. Lo que quiere decir estos versículos es que Dios escogió revelarnos el plan en Cristo. Dios escogió decirnos que Él tenía un plan con nuestra vida, que es que el Hijo de Dios muriera y resucitara. Esto es la voluntad de Dios, que usted pudiera conocer y entender que Cristo murió por nuestros pecados. Cuando la Biblia habla de misterios, en el griego es misterion, pero no tiene nada que ver con misterios sin resolver. Cuando la Biblia habla de misterios con resolución. Cuando Dios habla de un misterio, es la imagen de una cortina que se abre. Quiere decir que cuando Dios habla de misterios, quiere decir que nos reveló algo. ¿Cuál es el misterio que nos reveló aquí? Que Cristo iba a venir a morir por los pecadores y nos iba a escoger para vida eterna. Ese misterio ha sido revelado por la acción de su Espíritu. Versículo 11. ¿Qué tenemos? Herencia. Usted tiene tiene ya un título de dominio en el cielo. Ya no tenemos que estar mendigando acá en la tierra que no tenemos. Usted tiene ya una herencia que va a recibir del cielo. Y habiendo sido predestinados conforme al propósito que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Versículo 12, nuevamente, que seamos para alabanza de su gloria. Nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Versículo 13, que dice que como hemos oído la palabra de verdad,
Ojo, la palabra de verdad que es el Evangelio, la palabra de verdad. Cristo murió por tus pecados, pero resucitó para darnos vida eterna. Como usted creyó el Evangelio, dice ahí, ¿fue sellado con quién? ¿Cuál es su sello, por lo tanto? Usted tiene un sello, usted y yo tenemos un sello, se llama el Espíritu Santo. Por eso ahora queremos las cosas de Dios, porque Dios puso un sello que es el Espíritu Santo. Y el versículo 14, ¿qué dice que es el Espíritu Santo? ¿Qué es las arras? Una garantía. Ese era un precio que en la antigüedad se pagaba para la promesa de compra. Las arras quiere decir que, póngame atención acá, yo sé que está rica la torta, pero ¿para qué cerrar? Está muy rica la torta. Tanto que quedaron así como, ¡ah! Quedaron todos. No fue la idea. Las arras son el sello que usted tiene para decir tiene una herencia. El compromiso que Dios tiene para decir te salvé y te he dado vida eterna. Hay un versículo en 1 Juan que dice que este es el testimonio que tenemos vida eterna, el testimonio del Espíritu. ¿Cómo usted sabe que es salvo o no es salvo? Si tiene al Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo ha dado testimonio que usted es hijo de Dios, usted es hijo de Dios. Es un testimonio interno. ¿Quiénes encontramos esto sanador para nuestra vida? ¿Es sanador? Levante su mano. ¿Qué encontramos en el Zoom? A ver. ¿Algo que quieran escribir? ¿Le resultó sanador? ¿Estamos de acuerdo con lo que... ¿Revelador? Muy bien. Al Rigo lo tengo leyendo hace como 2 meses Efesios, ¿cierto, Efesios? ¿Cierto, Rigo? Bueno. El Señor nos quiere hablar en esto de nuevo, ¿ya? Hijos de Dios, tenemos que meditar estas verdades. Cuando nosotros meditamos estas verdades, ¿sabe qué pasa? Cualquier riqueza que tengamos no vale la pena. No vale la pena porque lo que tenemos en los cielos es incomparable. Y necesitamos acostumbrarnos a ajustar, a calibrar nuestros pensamientos conforme a lo eterno, nuestra herencia eterna. Usted es rico, usted es rica en el Señor, y somos ricos en el Señor, y a veces no lo damos por sabido. No sabemos la herencia, no sabemos el precio, no sabemos lo aceptado, lo amado que el Señor, como el Señor nos considera. Y necesitamos aprender a masticar estas verdades y decirle al Señor, soy aceptado, soy amado, soy perdonado, tengo perdón en su sangre, tengo una herencia. Qué bueno es proyectarse. A veces yo me he dicho, ¿por qué no me compré un departamento acá en la tierra? Pero pienso en esto, Señor, una herencia en los cielos. Acostumbrémonos a calibrar con lo eterno. Por último, oye, se han reído, no les damos más torta a la mitad de la... La torta tiene que ir al final, está todo así, ¡pum! Es que aquí les dieron torta, chiquillos, por eso el chiste, aquí están todos riéndose. Están todos contentos, así con... Parecen los niños. Pongamos la siguiente diapo porque vamos a orar. Bipro. Vamos a tomar nuestras Biblias. Vamos a leer del versículo 15 al 23 y usted va a hacer una oración conforme a lo que oraba Pablo. Yo creo que podamos captar lo que oraba Pablo. Porque Pablo no oraba por riqueza en esta tierra, Pablo no oraba por más trabajo. Fíjese en la oración profunda que hacía Pablo. Y usted le vamos a dar unos minutos para que usted ore conforme a esto. Son 3 cosas lo que está ahí. La oración, ¿por qué oraba Pablo? El poder que opera en nosotros y que es la iglesia. Quiero que mediten esas 3 ideas que están intrincadas y que podemos orar unos 3 minutitos para cerrar. Y al final voy a orar yo para que podamos comprender qué significa esto. Así que medítelo, órelo, en silencio, así en el Zoom también. Leamos Efesios 1 al 15 al 23 y que podamos entenderlo y orar, y órelo para su vida también. Pablo daba gracias por los que habían creído, porque sabían
que era una bendición. Los que han creído son una bendición. Sabe que usted es una tremenda bendición. Su vida es una bendición. El que usted haya creído en Cristo es una bendición. Algo que Dios pensó. Su vida para Dios es importante. Y por eso Pablo decía, no ceso dar de gracias por vosotros. Señor, yo te doy gracias por los que están en este ministerio, porque son preciosos, son preciosas, porque los amaste primero, Señor. Gracias por sus vidas, gracias porque han creído, han confiado que tú eres el Señor. Y guárdalos del mal, guarda cada uno. Pablo decía, hago memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Señor, que podamos tener esa sabiduría y conocimiento tuyo, Señor. Que podamos comprender plenamente cómo tú nos salvaste, cómo tú nos amaste, cómo tú, siendo el Dios de la gloria, nos escogiste, nos apartaste, nos perdonaste, nos has dado herencia. Cómo es que tú lo hiciste por tu sola gracia y misericordia, Señor. Porque quisiste, porque te plació, porque quisiste, porque siempre eres así. Haces el bien porque te nace hacer el bien. Señor, que nuestro corazón lo pueda entender profundamente. Pidámosle que profundamente nuestro espíritu pueda recrearse en lo eterno. Pueda recrearse quienes somos, que no necesitamos nada del mundo. Ninguna cosa del mundo, todas se oxidan, todas se pudren. En cambio, la gloria eterna a la cual hemos sido llamados no tiene comparación. Lo que todavía no recibimos, la herencia, Señor, que recibiremos, es una herencia que provoca el día de hoy un eterno peso de gloria. Es más importante la herencia, y eso hace que la vida cristiana valga la pena, Señor. Vale la pena seguir y pelear la carrera. Acláranos esto. Dice el versículo 18, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza. Señor, ayúdanos a entender cuál es la esperanza que tenemos. Alumbra nuestras mentes. Alumbra, Señor, alumbra nuestras mentes para entender la esperanza, Señor, que tenemos esperanza que un día todo esto se va a acabar y estaremos en la eternidad. ¿Y cuáles son tus riquezas de la gloria de herencia en los santos, Señor? Tú eres rico, Señor. Y si tú eres rico, yo soy rico, Señor. Nada me falta. Tú eres mi papá. Usted está completo, completa en Cristo. No necesita nada, necesita solo a Cristo. Entender las riquezas, que usted dobla sus rodillas y el Dios de los cielos acudirá en su favor, su papá. Hay una riqueza. ¿Le falta alguna área en nuestra vida? Pídasela a papá. Papito Dios. ¿Le falta sabiduría? Pídasela a papá. Él es rico en misericordia. Él es rico y es generoso. Pídale lo que necesita papá. ¿Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a la diestra de los lugares celestiales? El mismo poder que resucitó a Cristo opera en nosotros. Somos poderosos en Cristo. Y el diablo sabe que si conocemos esta verdad, él está derrotado. Y declárelo con su boca: soy poderoso en Cristo Jesús. Soy poderoso para afrontar situaciones, para afrontar enfermedades. Tengo el poder de la resurrección operando en mí. Puedo mirar el futuro, Señor, en esperanza y esperanza, porque el poder del Espíritu Santo actúa en mí. Actúa Espíritu Santo. Y en lo espiritual quebranta toda incredulidad en el nombre de Jesús. Toda acción de miedo, de incertidumbre, de fatiga, en el nombre de Jesús, en lo espiritual es quebrantada. Toda acción en las regiones celestes que hayas tenido contra este ministerio de pobreza, de un pensamiento que no voy a surgir, voy a quedarme hasta ahí, en el nombre de Jesús, es quebrado por la acción del Espíritu Santo. Satanás, yo te reprendo de todas estas vidas en el nombre de Jesús, porque la sangre de Jesús pagó un precio por estas vidas. Yo las bendigo, la autoridad y en el poder del Espíritu Santo, para que se levanten a afrontar cualquier situación en victoria, porque el poder de la resurrección opera en nosotros. Gracias, Señor, por tu poder. Bendigo cada vida en el nombre de Jesús, que cada uno vea cuando sea tentado, vea la victoria en el poder
en el poder de la resurrección, porque hay victoria en el nombre de Jesús. Hay victoria cuando el enemigo te tiente, cuando el enemigo te atormente, puedes decir, el poder de la resurrección opera en mí. El poder de Cristo que resucitó a Cristo de los muertos. Satanás, no tienes parte en mi vida. Eche fuera el diablo y dígale, diablo, tú no tienes parte en mis pensamientos, en mi mente, en mi trabajo, en mi familia. No tienes parte. El poder que resucitó a Cristo de los muertos opera en mí. La sangre de Jesús, y reprendemos todo espíritu de revancha, Señor, y bendigo estas vidas, bendecimos estas vidas en el nombre de Jesús, porque ha sido sobre todo principado, puesto y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, también en el venidero. Cristo Jesús, tú gobiernas en este ministerio, Señor, y lo veremos, y veremos la predicación del Evangelio, veremos cómo tú nos vas a multiplicar, nos vas a usar en tu poder, Señor, para predicar que Cristo vive, y que muchos han sido llamados, y que en tu agenda celestial muchos también quieren compartir y necesitan compartir estas verdades que están acá, que han sido llamados, escogidos, aceptados en Cristo Jesús, por la acción de tu Espíritu, Señor, porque estas cosas se las diste a la iglesia. Bendigo a este grupo, bendigo a esta iglesia, Señor, porque tú la escogiste para salvación. El poder de la resurrección entre nosotros, la iglesia, y reprendo toda acción de división, toda acción de desunión, toda pretensión, toda acción en la carne, queda crucificada y queda fuera de este lugar en el nombre de Jesús. Y bendecimos estas vidas. Y gracias por este estudio que nos rememorará y nos afirmará en las verdades tuyas, Señor, y ayúdanos a atesorarlo en el corazón, para que cuando flaqueemos siempre pensemos que tenemos una herencia y que también tenemos el Espíritu de verdad, el Espíritu que nos llevará a toda verdad. Gracias por cada vida, Señor, gracias porque tu poder actúa en nosotros, y te bendecimos. Gracias, Señor. Oramos por la ofrenda también, Señor. Multiplícala para que podamos ver a muchos convertidos, Señor, y que podamos usarla para la gran comisión. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Señor. Bien, tarea repasar el capítulo 1. Bueno, y si podemos ir repasando el capítulo 2. Entonces, avisos en que la próxima semana tendríamos la vigilia, ¿cierto?, de mujeres. Y los hombres probablemente tengan su holocausto en paralelo. O sea, a lo mejor hay una actividad de varones. Y es muy probable que sí. Así que varones necesitamos ir confirmando para saber el número. Para saber cuántas vacas matamos. Y tenemos que confirmar el lugar. Ahí está casi listo el lugar donde va a ser, ¿ya? Y también la cuota. Y el próximo miércoles, póngame atención, que vamos a hacer la primera de una serie de charlas relacionadas con salud mental, ¿ya? Entonces, si Dios quiere, de aquí a mañana vamos a tener el flyer para que podamos hablar. Probablemente hablamos del equilibrio cuerpo, alma y espíritu y las emociones en el sentido cristiano, ¿ya? ¿Cuál es la idea? Que podamos ser ministrados y también podamos invitar a gente nueva, porque sabemos que hay muchos temas de salud mental en sus trabajos. Pero el desafío es que podamos orar y que también podamos invitar gente nueva, ¿ya? Eso va a ser para la próxima reunión del miércoles 17, ¿ya? Y continuamos con el libro de Efesios en 2 semanas más, ¿ya? Los otros avisos creo que están claros. Está el devocional que no hay el martes. ¿Ah? ¿Las mujeres? Que se inscriban para las mujeres. Se inscriban para la vigilia de mujeres, por favor, ¿ya? Del día lunes, ¿ya? Ya. Muy bien, antes de terminar, Pati quiere darnos un anuncio importante. Muchas gracias. ¿Cómo estaba la torta? Está buena, ¿eh? Es de la nueva producción. Bueno, quería contarles que, bueno, hoy día es mi última reunión acá. Los voy a extrañar, pero voy a seguir en el distrito, así que tranquila. Me cambio de día nomás. Y tiene un sentido... ¿Ah? Los voy a echar de menos. Bueno, darle gracias al Señor porque en octubre va a ocurrir algo importantísimo. Me voy a unir al clan de las casadas, si Dios así lo permite. Entonces, desde ya empezamos con algo específico, que es pasar a otro ministerio, que va a ser el día lunes. Por lo tanto,
Obviamente mi novio trabaja, está ahí en ese ministerio, así que me paso para allá a contar, si Dios quiere, de la semana subsiguiente. La próxima semana me toca estar con el papá, así que no puedo estar obviamente este miércoles, el próximo miércoles con usted, así que nada, darle la gracia al Señor por todos estos años, por acogerme. ¿Cuánto tiempo ya? Ni me acuerdo. En el VIP, no sé, ya se me perdió la cuenta. Así que eso, darle gracias al Señor, contenta, muy contenta. Así que les pedimos oración, porque son tantos los detalles que hay que estar viendo, pero estamos dentro del plan del Señor, junto a Francisco, Julio Francisco. Bueno, para que oremos por la Pati, ha sido una bendición. Bueno, yo alcancé a estar un año ministerialmente con ella, pero la he tenido amiga de que conocí a mi esposa, ¿cierto? Pati ha sido una bendición para nuestras vidas. Ella fue nuestra coordinadora de piso del matrimonio. Ah, sí. Sí, pues. Se llevó todo ahí la organización. Así que fui parte de las primeras que se... Dale nomás, Anita. Contéstale la llamada. bueno, lo que sembraste es cosechado. Bueno, pero de verdad que es un privilegio haber servido en este ministerio con la Pati. Es querida, es amada, y sabemos que el Señor también la va a fructificar en la nueva tierra, el nuevo ministerio, junto a su futuro esposo, ¿sí? Y son los tiempos del Señor perfectos en todo lo que hace, así que nos gozamos, Pati, nos gozamos en tu vida. Te vamos a echar de menos. Yo igual pues estoy aquí los domingos, los lunes. No Sí, pero ¿y quién va a hacer los coffee ricos? Bueno, es varias. Bueno, que lleguen 10 Pati entonces, en el nombre de Jesús. El Señor siempre nos da. Oremos por la Pati, Sandra. A ver si nos ponemos de pie. Lidia también, si quieres orar. Ah, Una palabra cortita. No, que yo viví con la Pati 3 años. Y ahí fue el comienzo de mi vida social. Sí, porque todos los meses, no sé si toda la semana, pero todos los meses había actividades. De hecho, me iba del ENFA el sábado a la noche y me decía, Lía, nos vemos en tu casa. Y dice, ¿por qué no? Es que la Pati me prestó la casa para celebrar mi cumpleaños. Y así. Hasta que un día ya no nos invitó más. Porque cambió de amigos. Pero trajo frutos. Sí, trajo frutos. No, yo le doy gracias al Señor por la vida de la Pati, porque fue es una mujer que todo lo que hace lo hace con pasión. Eso, ella es una persona que ama a su familia, ama a sus amigos, ama a su iglesia, y se nota porque ella lo hace todo con mucho amor, con mucho cariño. El servicio, yo creo que en ella siempre se nota, y la vamos a echar de menos. Pero, sigue estando acá, así que igual le damos gracias al Señor por su vida. Eso quería comentar nomás. ¿quién más quiere dedicarle unas palabras a la Pati? Abramos con este micrófono, abramos el momento. Seamos libres, a ver. No sé si en el Zoom también. Ah. El Rigo, su el partner. Rigo, mi Ya, partner. Rigo. ¿Me escucha? Sí, te escuchamos. Patita, bueno, yo tenía una de las primicias, pero yo me gocé en el Señor por esa noticia. Yo he tenido el privilegio de no solamente servir con la Pati en Agape durante hartos años y ver cómo el Señor la usa con poder en el servicio, en las cositas ricas que siempre nos preparó, pero yo creo que lo que me ha traído más gozo es ser amigo, es poder tener esos tiempos de compartir, de ser sincero, de poder apoyarnos, yo creo que la Pati tiene algo que siempre te da un punch. No es solamente que te escucha, sino que con su alegría y su entusiasmo ella te transmite esa energía para poder avanzar, y siempre con una disposición al servicio, que es algo que yo rescato y destaco de la Pati. Así que
Un gran abrazo, Pati. Ahí este compromiso brilla en tu dedito, así que vamos a estar ahí para ayudarle en lo que necesite. Y es triste que no nos vamos a ver los miércoles, pero sigue en el ministerio, es parte del cuerpo de Cristo, así que los sábados, los domingos y en los carretes nos seguiremos viendo. Amén. Felicitaciones, Pati. Aplauso. Gracias, señor. ¿Quién más? A ver. Maca. Sí, está hay que salir. Sí, ay, bueno. Bueno, con la Pati también, ¿cuántos años ya? ¿8 años? 8 años, una cosa así. Por Agape, todo se inició por Agape. Agape ha sido y es un ministerio muy especial. Bueno, con la Pati ha sido muy especial. Al principio nos costó un poquito nuestra relación, pero el Señor hizo un cambio sobrenatural y aprendí a quererte mucho, a escucharte, a todos tus consejos que me han ayudado. Y como bien dicen, tú eres una mujer entregada completamente al Señor. Y eso es lo valioso que puedo ver en ti, que tú te entregas sinceramente, sin esperar nada, para hacer la voluntad del Señor. Y eso es un ejemplo, una guía. Como tú bien dices, cada tiempo tiene su etapa y hay que vivir la etapa y los procesos. Y eso quiero darte gracias también, porque ha sido rico compartir contigo, conocerte. Yo ya te considero una amiga que el Señor me ha regalado y de verdad te voy a extrañar. Bueno, te voy a ver, pero ya no va a ser lo mismo. No puedo ser tu... Siempre le digo a la Pati, ¿por qué no me dejas ahí como ama de casa? Yo feliz me quedo. Yo feliz me quedo ahí, pero no se puede. Así, me tengo que ir, pero feliz porque vas a vivir una nueva etapa, que es tu anhelo. Así que le doy gracias, Señor, por tu vida. Oh. Gracias. Qué lindo, gracias. ¿Saben que cuando yo ingresé a este trabajo nuevo, yo hace muchos años que no me hacían ningún test? Y, espérame, pero tenía curiosidad de saber cómo yo había salido en ese test, porque obviamente había llegado en el trabajo y mi perfil es promotor. Y yo empecé a leer el perfil y yo digo, se ajusta súper bien a lo que yo, por esencia, el Señor ha hecho. Entonces, que era motivador, que no sé qué, y que siempre como... Yo decía, oye, es que está bueno el test porque en realidad describía muchas de las características que el Señor a mí, obviamente, me ha entregado por pura misericordia. Así que fue una sorpresa leerme de mi perfil, promotor. Bueno, oremos. Ponte al medio, Pati. Pongámonos de pie. A ver, Rigo, haga una oración por la Pati, ya que fuiste su partner. Después sigue Sandra. Y termino yo. Con Bobby detrás, po. ¿Con quién? Con el Baco. Baco. Ah, ahí está el Baco. Con Bobby. Bien. Oremos. Rigo, Sandra y Hamilton orar. Ya. Ya. Señor, gracias por estar reunidos en este día. Gracias, Papito, por la vida de Pati, tu hija. Señor, nos has permitido compartir con ella. Hemos podido conocerla, Señor, no solamente en el ministerio, en el servicio, sino que ella ha abierto las puertas de su casa, de su familia, y ha puesto todos los talentos y dones que tú le has dado al servicio de la iglesia. Eso es algo que hemos sido todos testigos, Señor. Te damos gracias por su vida, por la obra que ella ha hecho, esa disposición de salirse de sus propias necesidades y mirar la necesidad del prójimo. Gracias, Señor, porque vemos su servicio en Ágape, Señor. Tú le has dado misericordia, le has dado una visión especial hacia el necesitado y sabemos que eso a ti te agrada, Señor.
Hoy día te oramos para que ella junto a su pareja, al hombre que tú tienes preparado para que sea tu esposo, que ellos puedan alcanzar muchas vidas, Señor, que ellos puedan extender tu reino en esta tierra, Señor, a personas que tú ya tienes escogidas para ser alcanzadas, para ser salvadas por medio de este matrimonio, Señor, y que ella pueda ver muchos frutos, Señor, de esta obra de misericordia que hemos recibido por gracia, pero que tú has decidido extender por medio de su vida, Señor, y te oramos para que también sea por medio de su prometido, Señor. Y les bendecimos, Señor, que ellos sean, que se gocen en los proyectos que tú ya tienes preparados de antemano para que ellos caminen en ellos. Nos gozamos con Pati, Señor, y, y te seguimos orando para que ellos sean bendecidos gratamente en tu corazón. Que tú has puesto en ella, papá Dios. Gracias, Señor, por su vida. Gracias por todo lo que has sembrado entre nosotros. Gracias, la bendice este ministerio donde tanto sembró con tanto cariño, amor entre nosotros. Bendecimos a Pati. Si hay alguna palabra del Señor, si usted tiene alguna palabra para Pati, algún versículo, algo, se lo podemos dar acá. Bueno, mandaron este versículo desde Colombia. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Amén. Hebreos 6:10. Amén. Amén. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias por este tiempo. Lo dejamos delante de ti. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Amén. Hay un pequeño detallito. Un detallito. Gracias, Señor. El velo. Oye, pero no me vaya. No me voy a estar acá. Pasajes para la luna de miel. Ah, qué lindo. Es un pañuelo precioso. Qué lindo. Muchas gracias. Que lobo moderno. Al civil. Para el civil. Ya. Bueno, queridos, quedamos hasta acá. Que el Señor les bendiga. Ah, cumpleaños, ¿qué? ¿Ah? El Jackson está de cumpleaños. Cantamos a capela nomás. La Pati el sábado. Bueno, el último cumpleaños le cantamos. 1, 2, 3. Que el Señor les bendiga y les guarde. Haga resplandecer su rostro sobre ustedes. Que el Señor te bendiga. Les guarde. Haga resplandecer su rostro sobre ti. Y tenga misericordia. Y tenga misericordia. El Señor les muestre su rostro, les conceda la paz. Bendícelos, bendícelos, bendícelos. A Jackson y a la Pati, que el Señor los bendiga, los bendiga. Bueno, ya sabemos dónde el carrete el día sábado. En fin, que el Señor los bendiga. Ya nos vemos la próxima semana. Gracias, gracias. Estudiamos el libro de Efesios, recuerden.
all it's gonna take. You find yourself moving in a brand new way. One little bit, that's all you'll need. And then before you know it, you'll be feeling so free. Look at your feet, they start moving. Look in your heart, it's got a groove in it. You can't help yourself.